Lamentamos lo que nos está pasando, cada vez estamos más deteriorados y nuestros equipos cada vez están más deficientes. Perdónennos, discúlpenos. Las circunstancias financieras no nos permiten conseguir un mejor equipo, quizás un poquito más profesional. Los que están reconectándose, déjenme explicarles algo. Estaba hablando de David y de Jesús. David dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, no viene de mi experiencia, no viene de mi onda, no viene de mi espada, no viene de mi fuerza. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y la sierva del Señor dice que las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente entendidas, consideradas, comprendidas, aprendidas. ¿Cuáles son esas lecciones? En esta mañana yo quiero conversar contigo acerca de esto. Hermanos, necesitamos aprender a orar. Desafortunadamente, nuestra iglesia, que es una iglesia maravillosa, una iglesia extraordinaria, no tiene una experiencia robusta en la oración. Nosotros somos buenos ganando almas, nosotros somos buenos predicando las doctrinas, nosotros somos buenos en diferentes recursos, en vida familiar, en nutrición y en muchas cosas. Pero en la oración somos muy deficientes. Y quizás necesitamos aprender. Y déjame decirte una cosa. Voy a detenerme un poquito aquí para decirte que la situación es más grave de lo que tú imaginas. Algunos de ustedes están tomando esto como unas vacaciones. Hermanos, algunos de ustedes estamos aprovechando para la familia. Yo te digo una cosa. Atender a la familia debiste haberlo hecho hace tiempo. En este momento es tiempo de orar y de ayunar y de buscar el auxilio de ese tremendo abogado, de ese nuestro abogado que es Cristo Jesús, y con humildad decirle como los discípulos: Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar. Y déjame decirte esto. Yo vivo en una comunidad muy particular, gente muy preparada, gente americana que conoce todos los detalles aquí. Y estos días he estado platicando con mis vecinos y hemos hablado de cosas que normalmente la gente hispana no conoce a profundidad por la cultura misma. Y yo podría estarte hablando de detalles graves. Uno de los asistentes al presidente dijo que van a morir cientos de miles, y hay algunos que están atacándolo, insultándolo, fastidiándolo. Pero esto no es mentira, esto es verdad. Quiero que sepas que en Guayaquil, tú podrás ver por la televisión a la gente tirando sus muertos a la calle. El gobierno no sabe qué hacer. Y hay otros países que están en la misma situación, quizás el tuyo. Desafortunadamente, algunos gobiernos de tendencias extrañas no están dando los reportes concretos o completos. En Europa hay sitios donde la complejidad de esta pandemia ha dejado
con los brazos cruzados a los que dirigen. No saben qué hacer. Italia, China, Irán y otros sitios. La situación está deprimente, y hermanos, y muchos de nuestros países aquí en América Latina van a ser destruidos por esta pandemia. Y este momento no es para vacacionar. Y te repito, yo podría estarte hablando de cómo resolver, de cómo curarte, de cómo... yo podría estarte hablando de los eventos finales. Tengo tanto material allá abajo. Tengo tanto material para hablarte de la ramera, de la bestia, de las plagas. Pero no me han pedido que hable de eso. Me han pedido que te ponga en las manos de Cristo Jesús, que es el único que puede salvarte. Déjame ponértelo de esta manera. Déjame contarte una historia. Estaba volando de Dallas a Miami para un viaje a Venezuela. No recuerdo si fue a Venezuela o El Salvador, pero algo por ahí. Y de repente el avión entró en una zona de turbulencia tremenda. Yo recuerdo que llevaba un vaso con agua aquí, y de repente el avión se vino abajo así, pero tremendo, terriblemente, que todo el mundo gritó. Y yo vi como el agua, como si fuera un vasito acá, se quedó acá arriba y el vaso estaba acá. Es decir, fue tan violento eso. Y entonces había un grupo de jóvenes que iban a un proyecto misionero de algún grupo por aquí religioso de este país. Y ellos lo tomaron a broma. Y entonces uno de los atendientes, una de las azafatas, habló por el sonido y dijo: el capitán ha encendido las luces de abrocharse los cinturones, por favor, todos a sus asientos, porque, y abróchense sus cinturones, porque vamos a entrar, o ya entramos a una zona de turbulencia, y es necesario que cada quien esté en su propio asiento. Y algunos de estos jóvenes continuaron sentados en los descansabrazos con los otros muchachos, y entonces se volvía a oír la voz de la azafata pidiendo que se sentaran en sus asientos. Pero algunos piensan que saben mucho y que tienen experiencia y que han volado mucho y saben ya de qué se trata. No se fueron a sus asientos. De repente se oyó la voz del capitán, que dijo: es necesario que cada uno se vaya a su lugar y se siente y se abrocha sus cinturones. Esto no es un pedido de favor, esto es una ley federal. Déjenme decirles algo. Mi compromiso como capitán de esta nave es llevarlos con seguridad a su destino. Y el compromiso de ustedes es obedecer al capitán. Y queridos, en esta mañana yo quiero decirles que el propósito de este mensaje es llevarlos con seguridad, no a un mejor hospital, no al mejor doctor, no al mejor recurso sanitario. Mi trabajo es llevarlos con seguridad a la patria celestial. Y la responsabilidad de ustedes es obedecer a las indicaciones del Espíritu Santo, que nos comanda a todos. Así que vamos a continuar trabajando.
solamente para que tengan una idea, la situación, dice aquí, aconteció como 8 días después de estas palabras. Estaba diciendo, ¿cuáles palabras? Bueno, el Señor les había estado hablando en secreto a sus discípulos. Saben, es necesario que ustedes sepan que el Hijo del Hombre va a padecer muchas cosas, que será desechado por los ancianos, que será desechado por los principales sacerdotes y por los escribas, y además que será muerto y crucificado. Y quisiera decirles que las cosas van a mejorar después de esto. No, las cosas van a empeorar y ustedes van a ser perseguidos y van a entrar en una gran tribulación. Y no será fácil, algunos me darán la espalda, algunos me abandonarán. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que entender, tiene que aprender a negarse a sí mismo y que tiene que aprender también a tomar su cruz, y que no será una medallita, sino que será una cruz como la mía y que tendrá que seguirme al costo de lo que sea. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, les prometo que la perderá. Pero les digo una cosa, todo el que pierda su vida por causa de mí, aunque muera literalmente, la salvará. Y por eso es que Jesús está diciendo en el 28, yo leí el 22, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, ¿a dónde subió él? Al monte, ¿a qué? A orar, a orar, a orar. La crisis estaba violenta, peligrosa, un escenario de muerte, un escenario de una muerte concedida a los más grandes, terribles y peores criminales, eran los que morían en la cruz del Calvario. Y ese escenario tan terrible, tan violento, tan tenebroso, era el escenario que Jesús tenía por delante. Y yo quiero que sepan que a Jesús le tembló la mano, a Jesús le tembló todo el cuerpo. Su alma, mente y corazón estaban asustados. En su agonía sudó gruesas gotas de sangre y necesitaba auxilio. Pero no era contratar a los babilonios o a los egipcios para que vinieran a defenderlo de Roma. No. Hoy en este momento hay demasiada gente tratando de saber lo que está haciendo Roma, lo que va a hacer Roma, y entonces estamos buscando saber cómo nos vamos a defender. Hermano, olvídate. Lo que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados y confesarlos en este momento, para que el Señor pueda mezclar su sangre con tu arrepentimiento y confesión y presentarnos delante del Padre, no como santos, sino como pecadores que humildemente y con lágrimas te estás arrepintiendo para una vida santa y para una vida nueva. Déjame leerte aquí. Dice aquí, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y llevó a estos 3 porque estos eran sus más cercanos ayudantes, sus más cercanos amigos, los que podían apoyarlo en esos instantes secretos del dolor y la agonía de su alma. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. De paso, estos 2 eran hombres de una experiencia de oración extraordinaria, Moisés y Elías.
quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de su partida, hablaban del evento que estaba por delante y que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pero Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Hermanos, esta es la característica principal de nosotros, el moderno pueblo de Dios. Nosotros no tenemos una experiencia en la oración. No tenemos. Nosotros no tenemos una experiencia en la oración. No tenemos apóstoles de la oración. No los tenemos. Tú dirás, no, yo sí conozco hermanas y hermanos que oran muchísimo. No, te voy a decir una cosa. Son hermanos que oran mucho, pero con poca efectividad en sus oraciones. Por eso es que la cita dice que nosotros debiéramos de aprender las lecciones de Cristo con respecto a la oración y que deben de ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración. ¿Por qué no dijo Jesús, sabes qué? Yo quiero que ustedes aprendan a orar como Pedro. Yo quiero que ustedes aprendan a orar como Juan. No, porque estos cada vez que fueron invitados por Jesús a orar, se dormían. Se durmieron aquí en el monte de la transfiguración, se durmieron en el Getsemaní, en el momento más crucial y más difícil de Jesús. Y el Señor les rogó, por favor, velad, 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 velad conmigo, velad, orad, por favor, oren por mí, ayúdenme, hoy como nunca los necesito. Y ellos vieron la tristeza que se notaba terriblemente en el rostro de Jesús. Comenzó a entristecerse en gran manera y les rogó que oraran. Y cuando no podía más pasar ese trago amargo, cuando las manos le temblaron, cuando todo su cuerpo se estremeció, porque todo el cielo se puso negro, negro, y el mismo Padre parece que le volvió el rostro, se levantó para buscar un poquito de ayuda en sus amiguitos, pero ellos estaban dormidos. Hermanos, esta es la escuela que nosotros tenemos. Nosotros hacemos semanas de oración, vigilias, noches de oración, campamentos de oración. Pero nuestra particularidad es dormir, dormir, dormir. Muchos se duermen orando, porque esa no es nuestra especialidad. Cuando el cielo más nos necesita, nosotros dormimos. Pedro negó al Señor porque dormía cuando debía de estar orando. Pedro, Santiago, Juan y todos los discípulos huyeron porque debían haber orado, estar despiertos orando, pero en lugar de eso se durmieron. Hermanos, ahora mismo nosotros estamos tomando esto como unos días de placer, unos días de familia, unos días de vacaciones, unos días para limpiar la casa. Querido, quiero que sepas que esta pandemia y otras que vienen van a destruir, dice mi Biblia, que la tercera parte de la tierra va a morir. Aquí están a punto de apedrear a uno de los asistentes del presidente que dijo que van a morir solo en Estados Unidos alrededor de 250,000. Hermanos, si aquí, donde hay más recursos, me asusta cuántos van a morir en Centroamérica, en México y en otros países de América Latina. Hermanos, esto algunos no le están dando importancia y todo el mundo se ha vuelto, yo recibo todos los días materiales, documentos acerca de la pandemia, del COVID-19, de cómo
qué. Y hermanos, no los leo porque son cientos los que recibo. No tengo tiempo ni siquiera, hermano, yo en este momento lo que necesito es tiempo para orar, para conocer a mi sanador y a mi salvador. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Hermanos, necesitamos que las lecciones de Cristo con relación a la oración sean cuidadosamente consideradas. Mira, nosotros oramos solamente por la emergencia. Cuando hay una emergencia, nosotros oramos. Y en esta mañana yo quisiera que entiendas que necesitamos aprender a orar. El miércoles yo les hablaba, nosotros somos tan deficientes en la oración que nos hemos inventado una frase, que Dios no siempre responde nuestras oraciones. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera un poco. Pero que yo recuerde, los hombres de la Biblia oraban y esperaban respuestas. Nosotros oramos y no esperamos respuestas. Y hemos añadido que se haga tu voluntad, porque ya sabemos que la voluntad de Dios es que nuestras oraciones no tengan respuesta. Hay una cita en la página 37 del Ministerio de Curación, queridos, que debo de leer. Página 37 dice así. Necesitamos, hermanos, por favor, sé humilde, sé humilde. Te digo una cosa, yo mismo he tenido que empezar a reaprender y aprender muchas cosas en esta ciencia divina de la oración. Nosotros no somos expertos en orar. No somos expertos en la oración. Somos expertos en la profecía, en cualquier otra cosa bíblica, en las doctrinas, pero no somos expertos en la oración. Fíjate bien, déjame leerte esta cita. Todos los que están, página 37 del Ministerio de Curación, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila, a solas consigo mismos, con Dios. En ellos tiene que manifestarse una vida que en nada se armoniza con el mundo. Fíjate bien, para orar tienes que manifestar una vida que en nada armonice con el mundo. Una experiencia que no armonice con el mundo, ni con sus costumbres, ni con sus prácticas. Necesitan pues una experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Te voy a leer esta cita en una forma más completa. Dice, necesitan una experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora escucha esta frase. Esto ya te lo he dicho, pero ahora te lo estoy mencionando en otro libro. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Hermanos, nosotros oramos y tan pronto le dejamos la lista de pedidos, allí nos levantamos y nos vamos. No esperamos una respuesta. Yo decía el miércoles que cuando tú te acercas a tu papá, a tu padre de sangre, tienes un problema grave, estás llorando, estás en conflicto, estás en una bancarrota total, y le hablas, vas a verlo, y llorando le platicas tu tragedia. Le dices esto. Y cuando terminas de contarle toda la dolorosa tragedia que estás viviendo, tu esposa está enferma, te ha abandonado, tus hijos no te respetan, los acreedores amenazan con meterte a la cárcel, y otros amigos te han abandonado, te menosprecian y se ríen de ti, y tú le platicas todo esto a tu papá.
cuando terminas, tú no te levantas y sales corriendo. No, tú te quedas allí para ver cuál es el consejo de la sabiduría de ese hombre, tu padre. ¿Qué puede hacer él por ti? ¿Qué va a hacer él por ti? Se van a juntar con tu madre y van a conversar a ver cómo te pueden ayudar. Quizás tú estás pensando que vendan la casa del campo para que tú puedas resolver. Tú esperas una respuesta. Tú estás esperando una respuesta, pero nosotros cuando oramos en nuestras dificultades a Dios, no esperamos una respuesta. Y aquí fíjate cómo dice, necesitan una experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios, y cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Y cuando toda otra voz se quede callada y nosotros quedemos tranquilos en su presencia, esperamos en el silencio del alma escuchar la voz de Dios. Nosotros no esperamos. Nosotros no esperamos. Dice aquí que nosotros, cada uno de nosotros tiene que oír la voz de Dios, y tranquilos en su presencia debemos esperar en el silencio del alma la perceptible voz de Dios. Él mismo dice, estad quietos en silencio y conoced que yo soy Dios. Hermanos, nosotros no esperamos. Nosotros no somos expertos en la oración. Podemos estar orando por 100,000 personas, oramos por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de la casa, por las necesidades de la ciudad, oramos por el presidente de la república, oramos por los hermanos que están padeciendo la pandemia, oramos porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación sin trabajar, hasta cuándo nos van a alcanzar nuestros ahorros. Oramos, oramos, oramos y se lo decimos al Señor, y cuando terminamos nos vamos corriendo sin esperar ninguna respuesta. Déjame explicarte un poquito. Solamente para poder estar delante del Señor, dice aquí, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila, a solas con Dios. Pero para que esto sea efectivo, ellos tienen que manifestar una vida que en nada armonice con el mundo, ni con sus costumbres, ni con sus prácticas. Necesitan una experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Una experiencia santa, una experiencia limpia. Y entonces en la página 15 dice, Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto a través de la oración, Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable, con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar hacía frente a las necesidades de los hombres. Mediante el suave toque de su gracia, desterraba de las almas la lucha y las dudas. Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable. Hermanos, necesitamos comprender que necesitamos aprender de las lecciones de Cristo Jesús. Los hombres de la Biblia, la gente del Antiguo Testamento, los que nosotros conocemos como maestros de la oración, no se dormían como Pedro, Santiago y Juan, sino que velaban en oración, en ayuno y oración. Moisés subió al monte y ayunó 40 días, después 40 días más 6 en la espera, fueron 86 días. Y querido, dice aquí en la página, en la página 30,
37. En medio de la presurosa muchedumbre y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera, se verá envuelto en un ambiente de luz y de paz. Recibirá nuevo caudal de fuerza física y mental. Su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Necesitamos aprender de las lecciones de oración de Cristo Jesús. El rostro de las personas que oran son iluminadas por la presencia de Cristo Jesús. Son iluminadas por la presencia de Cristo Jesús. Dice aquí, Dios enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración, pero necesitamos tomar tiempo en espera. Los hombres de oración como Abraham hablaban con Dios, pero esperaban sus respuestas. Jacob, Isaac, Moisés, Elías. Yo decía que Elías oró para que no lloviese y no oró. Elías oró para que lloviese y llovió. Elías oró para que descendiese fuego del cielo y descendió. Y el Señor lo consideró uno de los más grandes profetas de la humanidad. Hermanos, la vida de Juan el Bautista era una vida de oración. Él había aprendido a conocer la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios. Ese es el objetivo más grande de la verdadera oración. Quiero decirte que nosotros oramos para suplir nuestras emergencias, nuestras urgentes necesidades. Solamente cuando hay una urgente necesidad, nosotros corremos con el pastor, corremos con el anciano, corremos a la iglesia y entonces pedimos por el trabajo, por la enfermedad, por la salud, por la bendición, por los pagos, por lo que sea, pero es en la emergencia. Nosotros estamos hechos para la oración, pero para atender emergencias. ¿Sabes por qué nosotros nos inventamos una vigilia, una semana de oración? Porque hay problemas en la iglesia. O porque nos estamos divorciando, entonces le pedimos a la gente que venga y ore por nosotros. Si tu esposa tiene cáncer, tu esposa de 42 años tiene cáncer, entonces le pedimos a todo el mundo que venga y ore. Pero antes del cáncer y después del cáncer no hay una experiencia de oración. No oramos. Nosotros somos atendientes de la emergencia. Y esperamos, no tenemos una experiencia de oración, pero sí esperamos que cuando venga la emergencia, Dios nos escuche. Pero yo quiero que sepas que muchas de estas cosas no van a suceder. Escucha esta cita. La oración, página 109. La oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios. Memorízala. La oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios, sino ponernos a nosotros en armonía con Dios. Cuando le pedimos algo a Dios, tal vez Él vea que necesitamos investigar nuestros corazones y arrepentirnos del pecado. Pero a nosotros, fíjate bien, que hay mucha gente con la pandemia, con dificultades en su país, con problemas en el país,
pero todavía no he escuchado ningún sitio, ninguna iglesia. Todo el mundo dice, vamos a orar para que esta crisis pase, para que la pandemia se vaya, para que esta plaga, para que podamos ser liberados, para que podamos tener libertad, para que podamos tener comidita. Pero nadie se le ocurre hacer una oración donde el grupo, donde la comunidad, donde la iglesia, donde el pueblo, donde el país se reúnen para confesar sus pecados y arrepentidos, buscar al Señor y confesarlos públicamente. No hay. Tú no vas a escuchar una oración el miércoles de noche de la aflicción, de la semana de oración, donde el predicador o el anciano, el director del coro o el tesorero confiese que está en adulterio. Tú no vas a escuchar eso. Y la gente está en adulterio. Un pobre pastor lo mandaron para resolver los problemas de una iglesia y descubrió con horror que el 80% de la iglesia estaba en problemas sucios, sexuales, de adulterio y fornicación. El 80%. Hermanos, y esa iglesia, cuando le dices, vamos al cielo, amén. Cuando la iglesia dice, nosotros somos la iglesia verdadera, amén. Jesús viene pronto por nosotros. Y cuando alguien muere, dice, bueno, tenemos la bendita esperanza de vernos en la patria celestial. Hermanos, el 80% no tiene ni idea. Fíjate bien cómo dice aquí, por favor. Necesitamos aprender a orar. Dice aquí, cuando le pedimos algo. Tal vez vea que necesitamos investigar nuestros corazones y arrepentirnos. Por lo tanto, Él nos hace pasar por una prueba, nos hace pasar por la humillación a fin de que veamos lo que impide la obra de su Santo Espíritu en nosotros. La oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios, sino ponernos en armonía con Dios. El Señor no va a contestar tu oración jamás, entre tanto nosotros no atendamos a esa revisión de auscultar. Dice aquí en la página 39 de Joyas de los Testimonios, si tan solo queréis velar continuamente en oración y tan solo hacéis todo como si estuvieras en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura, sin mancha ni contaminación. Esto es lo que hace la oración. Hermano, no le pidas a Dios que quite la plaga del coronavirus. No le pidas a Dios que te consiga trabajo. Eliseo, no oraban por trabajo, no oraban por el pago de la renta, no oraban por la comida. Ellos oraban por conocer la voluntad de Dios. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué nosotros somos tan impuros, tan impíos, tan incrédulos, tan duros de cerviz, tan toscos, tan groseros, tan intolerantes, tan peleoneros, tan desagradables, tan descorteses, tan inmaduros, tan insensibles al dolor ajeno? ¿Sabes por qué no somos más amorosos, no somos más gozosos? ¿Por qué nosotros somos tan egoístas, tan avaros, tan fastidiosos? ¿Sabes por qué? Porque no oramos. Si tú pudieras orar sin cesar, ¿sabes qué? Primero descubrirías que tu oración no es bienvenida por la cantidad de pecado que tenemos, y entonces veríamos, cuando el Espíritu Santo venga con esa poderosa lámpara para enfocarnos completamente como David lo pidió: escudriñame si hay dentro de mí alguna cosa sucia, alguna maldad. Y el Espíritu vendrá. Y cuando te descubra toda esa impureza, te voy a decir algo. Te voy a decir, he estado en estos días buscando ver a Cristo Jesús. He estado luchando por contemplar a Jesús. Y yo lo mencioné en algún momento.
Y lo que he descubierto antes de ver a Jesús es que yo soy una podrida llaga. Nunca me imaginé que a esta altura de mi vida, cuando oro más, cuando ayuno más, cuando leo más, cuando dependo más de Él, que pudiera descubrir que realmente lo que la Biblia dice allí, en Isaías 1, que yo soy una podrida llaga, que eso era verdad. Y hermano querido, si tú no has descubierto que tú eres una podrida llaga, es porque no estás orando. Si alguno dice que no tiene pecado, hace a Jesús mentiroso. Eso es lo que dice Juan. Quizás sea bueno leerlo para que no se nos olvide, hermano. Nosotros no hemos descubierto lo terrible de nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Y dice aquí, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esto sabemos que nosotros le conocemos, en que guardamos sus mandamientos, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Necesitamos entender que necesitamos la libertad del pecado, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué nosotros? ¿Por qué nosotros no somos más santos, más limpios, más correctos, más puros, más semejantes a Cristo Jesús? Porque no oramos. Porque cuando tú oras, te voy a leer, esto no es lo que yo digo. Dice aquí, fíjate bien, si tan solo queréis velar continuamente en oración. Hermano, necesitamos aprender las lecciones de Cristo, que la oración es un recurso celestial, es un recurso divino. La oración es algo de carácter eterno que no se va a acabar en el cielo, porque en el cielo necesitaremos todavía los recursos de la oración, que es conversar con nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Si tan solo queréis velar continuamente, y tan solo velar en oración, y tan solo hacéis todo como si estuvieras, cuando estás en oración y haces todo como si estuvieras ante la presencia inmediata de Dios. Imagínate, si tú pasaras más tiempo en oración, te darías cuenta que estás en la presencia inmediata de Dios. Seréis salvados de caer en la tentación y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura, sin mancha ni contaminación. Mira, cuando una iglesia no ora, no se dan cuenta de lo terrible en que está la situación de ellos. No se dan cuenta. Dice aquí, en relación a la oración, dice aquí, velad y orad. Dice, son muchos los que poseen, hablando de la oración, son muchos los que poseen talentos brillantes y que los dedican impíamente al servicio de Satanás. Página 36 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Dice aquí, a un pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley, pero que como la higuera frondosa ostenta sus ramas aparentemente florecientes a la misma faz del Altísimo, y sin embargo no lleva frutos para gloria de Dios. Muchos de ellos albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Fíjate bien, escucha esto por favor. ¿Por qué sucede esto? Porque no tenemos una experiencia de oración. No nos damos cuenta de lo terrible, de la inmundicia que hay en nosotros, porque no oramos. Dice, Dios aborrece el fruto que lleva
tal árbol. Los ángeles puros y santos miran la conducta de los tales con aborrecimiento mientras Satanás se regocija. ¿Qué cosa hacen los ángeles puros y santos del cielo? Miran la conducta de los tales con aborrecimiento. Ojalá que los hombres y mujeres consideraran lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así, por hermoso que sea su disfraz y cualquiera que sea la persona que la cometa. Dice aquí, necesitamos orar, apartados de aquellos que aún en la conversación permiten que su mente siga esta tendencia. Repudiad estos pecados contaminadores con el más intenso odio. Dice aquí, apartaos del seductor, aunque profese seguir a Cristo, es Satanás en forma humana. Hay muchos que practican estos pecados en la iglesia, contaminadores. Aumenta constantemente en el mundo y ellos quisieran introducirse en nuestras iglesias. Os amonesto que no les deis cabida, apartados del seductor, aunque profese seguir a Cristo, es Satanás en forma humana, ha tomado prestada la librea del cielo para servir mejor a su Señor. No debieras ni por un momento dar cabida a una sugestión impura y disfrazada, porque aún esto manchará el alma, como el agua impura contamina el conducto por el cual pasa. Velad y orad. Prefiramos la pobreza, prefiramos el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley, antes que cualquier otra cosa, debiera de evitarse, debiera ser el lema de todo cristiano como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadores verdades de la palabra de Dios. Debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está supuesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que deben dejar sus pecados o ser separados de la iglesia. Si tan solo queréis velar continuamente en oración y tan solo hacéis todo como si estuvieses en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en tentación y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura, sin mancha, sin contaminación. Voy a regresar otra vez a la página anterior. Cuando los miembros individuales de la iglesia obren como verdaderos seguidores del manso y humilde Salvador, cuando nosotros oremos, entonces será menos común encubrir y excusar el pecado. Todos se esforzarán por obrar como en la presencia de Dios. Cuando tú oras, estás en la presencia de Dios. Y cuando tú te mantienes velando en oración, comprenderán, dice, todos, y se esforzarán por obrar como estar en la presencia de Dios. Comprenderán que su ojo, que todo lo ve, está siempre sobre ellos. Cuando nosotros oramos, hermanos, comprenderemos que su ojo, que todo lo ve, está siempre sobre ellos y que Él discierne el pensamiento más secreto. El carácter, los motivos, los deseos y propósitos son tan claros como la luz del sol para los ojos del Omnipotente, pero pocos tienen esto presente. La inmensa mayoría no comprende cuán terrible cuenta tendrán que dar ante el tribunal de Dios todos los transgresores de la ley. ¿Cómo podéis podéis conformaros con un nivel tan bajo, vosotros los que habéis profesado recibir tan grande luz? Nosotros no oramos. Oh, cuán ferviente y constantemente debemos procurar la presencia divina a través de la oración y comprender las solemnes verdades de que el fin de todas las cosas se acerca y de que el juez de toda la tierra está a la puerta. ¿Cómo podéis despreciar sus justos y santos requerimientos? ¿Cómo podéis transgredir ante la misma faz de Jehová? ¿Cómo podéis albergar pensamientos profanos y bajas pasiones a plena vista de los ángeles puros y del Redentor que se dio a sí mismo por vosotros? Porque no oramos. Fíjate bien.
¿Cómo podéis transgredir ante la misma faz de Jehová los requerimientos justos y santos de Dios? ¿Cómo podéis albergar pensamientos profanos y bajas pasiones a plena vista de los ángeles puros y del Redentor que se dio a sí mismo por vosotros, para redimiros de toda iniquidad y purificaros como pueblo peculiar, celoso de buenas obras, mientras contempléis este asunto a la luz que resplandece de la cruz de Cristo? ¿No os parecerá el pecado demasiado mezquino y peligroso para participar en él cuando estáis en los mismos umbrales del mundo eterno? Me dirijo a nuestros hermanos: si os acercáis a Jesús en oración y tratáis de adornar vuestra profesión con una vida bien ordenada y una conversación piadosa, vuestros pies serán guardados de extraviarse en sendas prohibidas. Si tan solo queréis velar continuamente en oración, y tan solo hacéis todo como si estuvieses en la presencia inmediata de Dios, seréis como si si tan solo queréis velar continuamente en oración, y tan solo hacéis todo como si estuvieses en la presencia inmediata de Dios, seréis salvados de caer en la tentación y podréis esperar llevar hasta el fin una vida pura, sin mancha ni contaminación. Si mantenéis firme hasta el fin el principio de vuestra confianza, vuestros caminos serán afirmados en Dios, y lo que la gracia empezó lo coronará la gloria en el reino de nuestro Dios. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si Cristo está en nosotros, crucificaremos la carne con sus afectos y concupiscencias. Hermanos, necesitamos entender que necesitamos orar. Estamos en el punto final. Necesitamos orar como nunca antes lo hemos hecho. Nunca antes lo hemos hecho. Aquí, en la página dice aquí, ahora lo perdí. Un segundo. Aquí está. El gran propósito de todo estudio, página 644 de Patriarcas y Profetas, hermanos, fíjate bien. El gran propósito de todo estudio es aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia Él. En los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Jehová en la oración. Se recalcaba las grandes verdades presentadas por los símbolos o figuras, y la fe trababa del objeto central de todo aquel sistema, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, a aproximarse a su Creador, a ejercer fe en Él y a comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Queridos, necesitamos entender que hoy, como nunca, más que buscar una solución, una alternativa para resolver nuestros problemas horizontales, necesitamos entender que todo lo que hay alrededor de nosotros, desde las plagas, la persecución, los eventos finales, la escasez de dinero, de trabajo, los problemas familiares, todo eso está para que tú
hagas tu mundo aquí en la tierra y estés preocupado por todo eso. Querido, este no es nuestro mundo, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Amén, Nuestra ciudadanía Señor. está en los cielos, donde esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y querido, el Señor dice, yo me voy a ir al cielo, voy a ir a preparar un lugar para vosotros, una morada especial, y entre tanto que yo me voy, ustedes prepárense un carácter justo, santo y perfecto como el mío. Hermanos, esa es nuestra tarea, conocer la voluntad de Dios, y para eso necesitamos orar, 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 orar. Llegar a ser especialistas en la oración, querido, pero nosotros oramos. ¿Sabes para qué oramos? Para nuestra maldición. En serio. Te lo voy a ilustrar. Andas noviando con una mujer de fuera. ¿Y sabes qué haces? Te pones a orar y a pedirle a Dios que te conceda esa mujer bonita como tu esposa. Y tu mamá llorando te dice, hijo, no te cases con ella. Pero tú en el fondo tienes la esperanza de que se convierta. ¿Y sabes qué? Muchos se convierten en una tragedia para la futura vida de la pareja. Van a la iglesia, son líderes de la iglesia. Pero imagínate que te casas con una mujer de 22 años, de 24 años, de 28 años, que nunca pasó por la escuela sabática, por el ministerio infantil, que nunca supo qué cosa era una vida de relación personal con Dios, que nunca aprendió los asuntos de nutrición, que nunca tuvo una vida de comunión con Dios en sus años pequeños. ¿Cómo le podrá decir a tus hijos que las cosas van a cambiar? Hermanos, nosotros oramos para que Dios nos dé su anuencia y nos dice si es tu voluntad. Y sabes una cosa, quien contesta tu oración es Satanás. Yo quiero volverte a repetir, dice aquí, la oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios. Si pudieras entender esto, sino ponernos en armonía con Dios. Ese es el objeto de la oración, querido. Hay gente, hay una mujer que se va a casar con un muchacho de afuera. Es noble, es cortés, es amable, y la mamá de la muchacha lo apoya. Dice, no, pastor, no. Yo prefiero que se case con ese impío que con los de la iglesia, porque ese impío es cortés, es amable. Claro, no te va a presentar cuando el enemigo te dice que fumes, no te presenta a alguien con cáncer en los pulmones. Te presenta uno bajando de un helicóptero, elegante, con su cigarro en la boca. ¿Por qué? Porque así es Satanás. Mira, te voy a decir que grandes pensadores, grandes y gente sabia. ¿Sabes qué pensaba Salomón cuando se casó con la mujer egipcia? Te lo voy a leer para que veas que el fracaso de Salomón se lo fabricó él mismo cuando pensó que pedirle a Dios que lo ayudara a casarse con esa mujer. Dice aquí en la página 37, hermano, nosotros usamos la oración para condenarnos en lugar de conocer la voluntad de Dios y vivir con todo el alma para realizarla cada día de nuestra vida. Dice aquí en la página 37, desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió, y fíjate bien, y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Iba a la iglesia con él los sábados. Sí, voy a repetirte, fíjate, desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios,
pareció resultar en una bendición porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Hermanos, para eso usamos la oración. Además, además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Geser, matar a los cananeos que habitaban en la ciudad y darle en don a su hija, la mujer de Salomón. Salomón hizo cosas, reedificó la ciudad, fortaleció aparentemente su reino a lo largo de la costa del Mediterráneo con la ayuda de Faraón. Pero escucha esto, ahora va a hablar Dios. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar. Salomón era un hombre de oración. Él empezó su reinado con una extraordinaria oración. Oh, yo soy un niño, no tengo sabiduría, no sé ni cómo entrar ni cómo salir sobre tu pueblo. Dame sabiduría en oración y de rodillas. Y se le apareció como respuesta a sus oraciones 2 veces. Pero querido, cuando tú decides usar tus privilegios para complacer tus apetitos y pasiones y piensas que tú eres la excepción y que Dios te va a dar a ti una linda mujer de afuera, un lindo hombre de afuera, y va a contestar tu oración y entonces tú vas a tener un matrimonio exitoso. No, pastor, pero aquí en la iglesia tenemos a Roberto que se casó con una mujer de afuera y son los que sostienen la iglesia. Esa es la opinión de Satanás. Esa es la opinión de Satanás. Fíjate. Al formar alianza con una nación pagana y al sellar así esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón, cuando alguien hace eso, dice como Salomón, despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, parecía resultar una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto verdadero Dios. Pero esto fue un menosprecio temerario. Fue un menosprecio temerario a la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiera era una excusa muy débil para pecar. Es decir, que no hay justificación para tu pecado, querido. No hay. Y yo sé que esto que te estoy diciendo no te gusta, y más si tú ya vives en un matrimonio como tal. Querido, perdóname, pero esto es lo que dice Dios. Nosotros tenemos que orar. En el libro Ministerio de Curación, por favor, escucha esta cita. Página 409. Hay una cita que no es para los que desafían temerariamente a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú. Esaú, cuando se dio cuenta que su papá no le gustaban las muchachas del vecindario, las paganas de ahí, de Moab y todas aquellas regiones, Esaú fue exactamente a casarse con todas esas mujeres para fastidiar la fe de su padre y la oración de su padre. Pero por otro lado, dice aquí en la página 409, déjame leerte aquí, perdón, sí, 409, estoy en la 409, dice así: por la fe y la oración, Jacob
siendo de suyo débil y pecador, llegó a ser príncipe para con Dios. ¿Qué cosa llegó a ser Jacob? Fíjate bien, por la fe y la oración, por la fe y la oración, por la fe y la oración, Jacob, siendo de suyo débil y pecador, llegó a ser príncipe con Dios, para con Dios. Así ustedes también, así podréis llegar a ser hombres y mujeres de fines elevados y santos, de vida noble, hombres y mujeres que por ninguna consideración se apartarán de la verdad, del bien y de la justicia. Hermanos, necesitamos de Cristo Jesús, pero para eso necesitamos una experiencia de oración. Jesús, desde que empezó su trabajo aquí en la tierra, su primer asunto era su comunión con el Padre, su comunión con Dios. Él iba todos los días delante del Señor. Él vivió, pensó y oró, dice, para servir a los demás. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de poder impartirlo a nosotros. Dice aquí, de las horas pasadas en comunión con Dios, página 105, de Palabras de Vida del Gran Maestro, de las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres, y diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras les eran dadas frescas de las cortes del cielo. Él no se ponía a decirle a su padre, tengo necesidad de esto, y se regresaba. No, se quedaba allí hasta esperar la respuesta de su padre. Dice que diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Y para ser bautizado, querido, hay que tener una experiencia de relación ferviente, constante y poderosa. Por la fe y la oración, Jacob, siendo de suyo débil y pecador, llegó a ser príncipe con Dios. Así también nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres de fines elevados y santos. Necesitamos orar. Querido, en este momento, demuéstrale a Dios que tú eres un fiel hijo de Él. Y date esta experiencia. Yo sé que tienes sueño, que tienes ganas de ver televisión, que tienes ganas de entretenerte arreglando aquí, poniendo allá. ¿Qué pasaría que pasaras unas 3 o 4 horas de rodillas y no dejar de salir de allí hasta que el Señor te conteste? Abraham era un hombre de oración. Abraham llegó a ser el padre de la fe, no por su fe, no por su poderosa oración. Él llegó a ser el padre de la fe por su espera en las palabras de Dios. El Señor le dijo, ¿sabes qué, Abrancito? Tú eres un lindo hombre, pero tú estás consagrado a los negocios, a los quehaceres de la tierra, y ¿quieres seguirme? ¿Quieres que yo sea tu Dios? Bueno, deja tu tierra, tus cosas, vende todo lo que tienes aquí, tus caballos, tus caballerizas, tus casas, todas tus plazas, véndelo, abandona tu gente, tu familia, tu parentela, y ahora ve a la tierra. No sabes dónde vas, pero yo te la mostraré. Y querido, Abraham obedeció, y cada vez que hablaba Abraham con Dios, Dios le respondía, porque Abraham esperaba una respuesta. Por la fe y la oración, Jacob, siendo de suyo débil y pecador, llegó a ser príncipe con Dios. Hermanos, ¿por qué? Por la oración y por su fe. Así ustedes también podrán llegar a ser hombres y mujeres de fines elevados, santos, de vida noble. Querido, ¿no te gustaría ser parte de los 144,000 que van a tener una experiencia de oración
extraordinaria y que van a seguir a Jesús por donde quiera que va, porque serán amigos personales de esta última hora. No estés preocupado por los eventos finales, si van a matar a la ramera o no. No estés preocupado por conocer la vida secreta de los Illuminati, de los 14 o de los poderosos del mundo, si se van a salvar o se van a perder. No, olvídate de eso, no pierdas tiempo en saber de los enemigos. Estaba sentado en Inglaterra en una fiesta de la reina, un hombre que trabaja para el banco, para las fuerzas federales, de reserva federales de aquí de Estados Unidos. Y estaba al lado de uno de los grandes hombres de ahí de Inglaterra, al lado de la esposa de uno de estos grandes señores. Y la señora le respondió: ¿y usted quién es? Yo soy fulano de tal, me llamo así. ¿Y a qué se dedica? Yo trabajo para la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y cuál es su trabajo allí? Hoy yo me encargo de ver que no hayan billetes falsos, Entonces, mi trabajo es certificar que la gente está manejando billetes verdaderos. Oiga, qué trabajo debe de tener usted. Porque imagínese tratar de revisar cada billete falso que se encuentre por ahí. Dice: no, eso no es lo que yo hago. Lo que yo hago es certificar que nuestros billetes son verdaderos. Yo me dedico a conocer a los billetes verdaderos. Yo reviso billete tras billete para aprender qué es un billete verdadero. Porque cuando me llega a las manos un billete falso, inmediatamente lo detecto porque conozco el verdadero. Hermano querido, no te preocupes por conocer la falsedad de este mundo y de esta tierra. Busca conocer el camino, la verdad y la vida. Cuando tengas un conocimiento pleno de la verdad que es Cristo Jesús, la falsedad de esta tierra será fácilmente distinguida y huirás de ello, porque tu salvación no está en conocer toda la basura. Es que tenemos que saber por dónde nos van a atacar. Olvídate. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No necesitas probar. ¿Sabes qué? Hay padres que le dan a probar a su hijo una cerveza para que no la tomen, y con eso empiezan. Otros les enseñan cosas horribles y feas para que no practiquen. Algunas madres le dicen a sus hijas que se protejan y les dan conservativos ahí, preservativos, para que ellas sepan que lo peligroso que es. Hermano, ¿no te das cuenta que estás trabajando para Satanás? Querido, trata de conocer el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y entonces seréis verdaderamente libres. Fíjate lo que dice aquí. Cristo manda continuamente. Nosotros debemos destinar momentos especiales para orar y recibir refrigerio espiritual, página 407 del Ministerio de Curación. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. Esto no lo está diciendo Salomé ahora, esto lo está diciendo el Espíritu Santo. Dice, no sabemos orar, no reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la misma situación. Hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas, en que la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. Tu experiencia no ayuda. Debemos tener la luz continua que procede de Dios a través de la constante oración. Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. En la noche de la agonía del Getsemaní, los discípulos que dormían no oyeron la voz de Jesús, tenían una percepción confusa de la presencia de los ángeles, pero no participaron de la fuerza y la gloria de la escena. A causa de su dormir, de su somnolencia y de su estupor, no recibieron las evidencias que hubieran fortalecido sus almas
para los terribles acontecimientos que se avecinaban. Así también hoy, los hombres que más necesitan la instrucción divina no la reciben porque no se ponen en comunión con el cielo a través de la maravilla de la oración, que es una ciencia divina de carácter celestial. Por la fe y la oración, Jacob, siendo de suyo débil y pecador, llegó a ser un príncipe con Dios. Hermanos queridos, necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar. ¿Sabes qué cosa hace el Señor? Cuando tú oras, primero descubres que eres muy pecador. Y después descubres lo maravilloso y grande que es Dios, que es Cristo Jesús y la grandeza del Espíritu Santo. Y cuando tú ves la pureza del cielo, cuando tú ves la pureza celestial, cuando tú ves que los ángeles huyen ante aquellos que aman el pecado y desafían y menosprecian las verdades de Dios, hermano querido, tú te das cuenta que no puedes estar libremente con esa cantidad de pecado, y entonces te apartas, te arrepientes, confiesas y odias el pecado, y entonces te das cuenta que tu oración y que tú vives rodeado de todo el universo de Dios, de Cristo Jesús, de los millones y millones de ángeles, de aquellos seres santos que nunca pecaron. Y cuando tú tienes una audiencia en tu experiencia cristiana, espiritual, cuando tú te das cuenta que todo el universo es tu audiencia, tú no te atreves a pecar, querido. Tú realmente vives una experiencia de santidad, una experiencia completamente diferente. Quiero que sepas, en Joyas capítulo, el tomo 3 de Joyas de los Testimonios, hay una cita tan bella. En la página 29 dice aquí, nosotros tenemos que aprender a orar. El Padre demuestra su infinito amor, página 29. El Padre demuestra su infinito amor a Cristo. Cuando tú oras, te vuelves un príncipe como Jacob del Padre Celestial. ¿Escuchaste eso? Débil, frágil, pecador, con muchos defectos, pero cuando tú oras y luchas contra tu pecado, dependiendo de la poderosa fuerza de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, y sales vencedor, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo te hacen un príncipe de las cortes celestiales como Jacob. Yo te leí esa cita. Dice aquí, el Padre, página 29 de Joyas de los Testimonios, tomo 3, el Padre demuestra su infinito amor a Cristo, quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos. Está satisfecho con la expiación hecha y ha sido glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado, Cristo Jesús. Y cuando pronuncia su primera expresión de arrepentimiento, de confesión, de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo. Esto tiene que ser a través de la oración. Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. ¿Entiendes eso? Que cuando, voy a leértelo otra vez, tan pronto como un hijo de Dios, el Padre infinito demuestra su amor para con nosotros a través de Cristo. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio de rodillas, llorando y clamando, y llega a ser cliente del gran abogado Cristo Jesús, y cuando pronuncia su primera expresión de dolor, de agonía, de preocupación por su pecado, de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Hermano, ¿cómo puedo yo perder este privilegio? Dice aquí, y a medida que Cristo intercede en nuestro favor,
El Padre abre los tesoros de su gracia para que nos los apropiemos, para que lo disfrutemos y lo comuniquemos también a otros. Ahora, Dios desea que sus hijos obedientes se apropien sus bendiciones y se presenten delante de Él con alabanza y agradecimiento. Dios es la fuente de la vida y el poder. Él puede hacer del desierto un campo fructífero para el pueblo que guarda sus mandamientos, porque ello glorifica su nombre. Él ha hecho para su pueblo escogido lo que debiera inspirar agradecimiento a todo corazón, y le agravia que se le tribute tan poca alabanza. Página 26. Página 26. Página 29 y 30. Gracias. En Joyas, aquí mismo, Joyas 2, 110, yo quiero que, fíjate bien, voy a leerte esta última parte. Nuestra oración nos va a llevar a apropiarnos de las bendiciones celestiales y Jesús será nuestro intercesor, pero Él presenta las peticiones mías como si fueran suyas ante el Padre. Por eso es que el Padre me adopta como un príncipe de Él, no como un agente de segunda o de tercera, no como un ilegal, no como un ciudadano naturalizado aquí, no, me presenta como parte de su misma sangre, como herencia de su sangre, como herencia de su propio linaje. Y Cristo Jesús presenta mis peticiones como suyas ante el Padre, y el Padre no le puede negar nada. Y dice aquí, Dios desea que sus hijos obedientes se apropien de su bendición. Dios es la fuente de la vida y el poder, pero necesitamos hacerlo con alabanza y agradecimiento. Tú nunca vas a poder alabar al Señor con la pasión que Él se merece si tú no oras, Dice aquí, Él ha hecho para su pueblo escogido lo que debiera inspirar agradecimiento a todo corazón, y le agravia que se le tribute tan poca alabanza. Señores, el Señor se enfada, se molesta, se agravia cuando hay poca alabanza. Cuando nosotros cantamos bostezando, santo, 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 hermano, eso es un insulto terrible para el Señor. Tú ves a nuestras iglesias, no están hechas para adorar, ni están hechas para orar. Y estas dos cosas son las plataformas fundamentales para vivir por la eternidad. Porque en el cielo lo que vamos a hacer es adorar y manejar una experiencia de oración increíble. ¿Quiénes son estos? Estos son que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los 144,000 que tienen el nombre del Padre y el del Hijo en su frente y en su corazón. Hermanos, Él te va a cambiar de nombre y te va a poner su propio nombre. Y a su Padre dice, ¿sabes qué? Mira, te presento a mi papá. Y quiero que sepas que tú puedes acercarte a Él como si fueras tu propio papá. Yo te regalo a mi papá para que te acerques a Él, así como yo me acerco a Él, que tú puedas tener acceso a Él. Y le puedes llamar papá, le puedes llamar padre también. Y Él se va a sentir complacido si tú le llamas papá. Querido, el regalo que Dios nos da es cambiarnos nuestro nombre y nuestro apellido para tener un Padre como el Padre de Cristo Jesús, que es el dueño y Señor de todo el universo. Cuando tú te haces un amigo del Señor, Él te convierte en un príncipe y tú vas a acompañar a Cristo Jesús a través de la oración y a través de una vida de relación con Él aquí en la tierra. Lo vas a acompañar por la eternidad, por donde quiera que va. Así dice Apocalipsis 14. ¿Quiénes son estos que acompañan a Jesús por donde quiera que va? Y le cantan cánticos que nadie conoce, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejaron una experiencia de oración especial aquí. Te prometo que si yo te podría estar hablando ahorita de todas las placas que van a venir, de cuántos van a morir, del trágico que va a ser, hermano querido, yo te estoy hablando de la vida que vas a vivir dentro de unos días al lado de aquel a quien dedicaste toda tu fuerza, toda tu energía, todo tu vigor, todos tus nervios, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu espíritu para estar en comunión con Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esa verdad, que es Cristo Jesús, te sanará y hará de ti una experiencia que el mundo hoy por hoy no conoce. Déjame leerte en la página 110, página 110 de Joyas 2,
Dice aquí en página 110 de Joyas de los Testimonios, voy a leerte esto porque es muy importante que entiendas que la oración no es solamente doloroso, no es angustiante solamente, también tiene su lado positivo. Cuando tú vives una experiencia de oración y te das cuenta que tú estás ante todo el universo y los millones y millones de ángeles que acompañan a Jesús y los millones y millones de ángeles que están en los deberes atendiendo al universo te están observando, hermano, tú no te puedes portar mal, tú no puedes cometer agravio contra él, tú no puedes tener pensamientos impuros. Cuando un pensamiento viene y tienes la mano en el celular y quieres picarle ahí para ver algo que no debiera de ser, te sientes tan miserable, tan avergonzado por la oración. Pero si tú no oras, tú le vas a picar al celular y vas a verlo hasta en sábado. Y vas a escribir a la hora del culto divino cosas sucias e inmundas. Y desafiantemente como Salomón te casarás con la hija de Faraón porque tú piensas que haciendo eso vas a tener en algún momento la misericordia del Señor. Aquellos que menosprecian a Cristo Jesús, Él también los menosprecia. Dice aquí, página 110. Gracias. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimientos y alabanza, tendríamos más poder en la oración. Nosotros pensamos que hay que estar de rodillas contándole nuestros chismes. No, querido, no. Acuérdate que la oración no cambia a Dios. Dice aquí, la oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios para que haga lo que tú quieres, para que rescate tu matrimonio, para que rescate tu familia, para que rescate tu plan de trabajo, tu plan de retiro. Ese no es el propósito de Dios. La oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios, sino ponernos en armonía total con Dios. Y cuando tú estás en armonía con Dios, tu problema matrimonial se resuelve. Tu hijo regresa, tu hija te respeta, tu familia se normaliza, tu trabajo te ven con admiración y gozo. ¿Por qué? Porque tú reflejas ese fulgor que reflejó el rostro de Moisés y el rostro de Cristo Jesús, porque la oración te pone en contacto con el fuego eterno de Cristo Jesús. Dice aquí, si la bondad amante de Dios, no hay oración. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración. Abundaríamos más y más en el amor de Dios y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Muchos me han dicho, algunos amigos me dicen, no me gusta escuchar a Salomé porque he bajado un poquito por ayudar a algunos a que se queden, pero dice, no me gusta porque él se pone a cantar y no se da cuenta que no tenemos tiempo para eso. Escucha esto, escucha. Fíjate que esto no lo escribí y esto es para apoyar Joyas de los Testimonios, tomo 2. Página 110. Esta cita debieras guardarla en tu corazón. Si la bondad amante... Ya que empiece, me gritan algunos por ahí. Ya que empiece, no tiene que estar cantando tanto. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración, abundaríamos más y más en el amor de Dios, y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual que tienen ustedes al orar. Mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Orad fervientemente y sin cesar, pero no os olvidéis de alabar a Dios.
hay mucha gente que dice aquí que no aprecian el gran amor de Dios y la compasión divina. Y hermanos, alabemos al Señor en la congregación de su pueblo. Cuando la palabra del Señor fue dirigida antiguamente a los hebreos, la orden fue: y diga todo el pueblo amén. Cuando el arca del pacto fue traída a la ciudad de David y se cantó un salmo de gozo y triunfo, dijo el pueblo amén y alabó a Jehová. Esta ferviente respuesta era evidencia que comprendían la palabra hablada y participaban en ese glorioso culto al Dios vivo. Hermanos, hay demasiado formalismo en nuestros servicios religiosos. El Señor quiere que sus ministros prediquen la palabra vivificada por el Espíritu Santo, y que los hermanos que oyen no deben permanecer sentados en indiferencia soñolienta o mirar vagamente en el vacío sin responder a lo dicho. Hermanos, la impresión que ello da al que no es creyente es desfavorable para la religión de Cristo. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a adorar a aquel que vive para siempre. Es demasiado pedir. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y más alabanza, tendríamos más poder en la oración. Te quejas de que Dios no oye tu oración. Cambia el orden actual y mezcla las alabanzas con vuestras peticiones. Y cuando consideréis la bondad y misericordia de Cristo Jesús, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Hermanos, vamos a exaltarlo primero a Él. Vamos a exaltarlo primero a Él. Es increíble lo que está sucediendo aquí. Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto a través de la oración, puede llevar una vida intachable, con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar hacia frente a él a las necesidades de los hombres. Hermanos, tu rostro va a fulgurar increíblemente como el rostro de Moisés. Lo que quiero invitarte a que tengas una experiencia de oración ahora. Toma tiempo para orar. Dicen que Lutero oraba todos los días 2 horas diarias, y cuando tenía conflictos y problemas oraba 4, oraba el doble. Cristo Jesús tenía una experiencia de oración increíble. Hermanos, es necesario que nosotros dejemos de pensar en nuestro estómago y debiéramos de pensar más en la oración. Solo Amén, quiero que Señor. tengas la idea de que Amén. todo el universo nos contemple en este momento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo quisiera pedirles que pudiéramos orar como nunca antes lo hicimos, y que nosotros podamos ser expertos en la oración, y que podamos decirle a toda la iglesia que nuestras mentes santificadas por la sangre de Cristo Jesús y por el Espíritu Santo y por la respuesta a nuestras oraciones, nos podemos convertir en maestros para los que vienen detrás de nosotros. Pero nuestros hijos se salen de la iglesia porque nosotros, sus padres, no conocemos una experiencia de oración. Oramos y no recibimos nada, pedimos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque somos lánguidos, falsos, mentirosos, y vivimos una experiencia contaminada con el pecado. Y no nos importa desafiar con Salomón la gloriosa presencia de Cristo Jesús, pensando que la mujer y el hombre se pueden convertir con los días y van a llegar a ser adventistas también, o religiosos como nosotros, y van a ir a la iglesia. Hermano, eso es desafiar a Dios. Eso es no conocer la experiencia de la oración. Salomón era un hombre que al principio oraba. Pero cuando él prefirió complacer sus apetitos y pasiones, la oración pasó a un segundo término. Y cómo me gustaría leerte todo lo que dice aquí acerca del pobre Salomón. Cuando él perdió su comunión con Dios, perdió su sabiduría, y toda esa sabiduría se le vino al suelo simplemente porque dejó de orar. ¿Se acuerdan que yo les dije que el apóstol Santiago era un hombre de mucha oración? Santiago era un hombre que conocía perfectamente qué cosa era orar. Dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos?
entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Capítulo 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, pero cuando tú oras, dice, pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, orad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y humillaos de la presencia delante del Señor y os exaltará. Hermanos, es interesante que nosotros hemos perdido nuestro rumbo, nuestra dirección, simplemente por amar esta tierra y las cosas de esta tierra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago, capítulo 3:13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si no oramos, no nos vamos a dar cuenta cuán mal estamos ante la grandeza celestial, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pedís y no recibís porque pedís mal. Hermano querido, Dios quiere hacer contigo un príncipe verdadero, un príncipe eterno, un príncipe con Cristo Jesús que se siente a su lado y que acompaña a Jesús por donde quiera que va. Pero necesitamos orar, orar. Orar, orar, conocer la ciencia de la oración, conocer, dice aquí, las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración. La ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Nuestras oraciones no han de consistir en pedir, en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida. ¿Y cuál era ese principio? Él dice que en las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres, y diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo para bendecir a la humanidad. El Señor lo despertaba para estar en comunión con Dios. Hermano, Dios quiere revelarte su gloria. Dios quiere manifestarse a ti en plenitud. Dios quiere hacer que tu rostro brille como el Cristo Jesús, como el de Moisés, como el de Esteban. Pero es necesario que pasemos tiempo en oración. Vino allí la mano de Jehová, dice Ezequiel 3:22, vino allí la mano de Jehová sobre mí, me dijo, levántate, sal al campo, que allí quiero hablar contigo a través de la oración. Me levanté, salí al campo y aquí que allí estaba la misma gloria de Jehová. Hermano, cuando tú salgas al campo para orar y hablar con Dios y esperar sus respuestas y esperar a que te lleve por el camino que no conoces, pero que Él con su mano divina te llevará a ser padre de la fe, padre de la simiente de esta tierra. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran hombres de poderosa oración. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo, que allí hablaré contigo. Me levanté, salí al campo y aquí estaba la gloria de Jehová. La gloria que transforma, la gloria que bendice, la gloria que sana, la gloria que da vida eterna, la gloria que te hace un príncipe delante de los cielos, la gloria que te magnificará en la tierra, que te hará una bendición para las naciones, la gloria que te dará la sabiduría plena del Espíritu Santo y te habilitará para ser un representante vivo y real de Cristo Jesús aquí en la tierra. Hoy, cuando todo el mundo está confundido, cuando todo el mundo no sabe qué hacer, tú mantendrás la bandera en alto como Moisés y guiarás a toda una nación para bendecir,
para sanar y para llevarlo a la eternidad con Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Piensa, me gustaría que repitieras las citas que hemos leído. Por favor, son tan importantes, tan importantes, tan importantes. Yo hablé el miércoles de oración, pero nosotros no sabemos orar. No tenemos maestros en la iglesia que sepan orar. Las mejores mujeres, sí, yo conozco mujeres que se pasan la noche entera orando, pero piden, como dice aquí, piden oraciones egoístas, bendice aquí, bendice allá, haz aquí y haz allá, en lugar de que nosotros entendamos que la oración no cambia a Dios, no cambia la voluntad de Dios, sino que persigue poner nuestra vida en armonía con Él y eliminar todo aquello que nos estorba para que Él pueda sanarnos, cuidarnos, protegernos y bendecirnos. Vamos a cantar el himno número 75. Que Dios te bendiga mucho y por favor, si es posible, comparte. Y si tienes en el corazón el deseo de ayudarnos, ayúdanos para que no nos esté pasando esto. A veces ya no tenemos idea cómo resolver aquí. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar el 75 para glorificar al Señor. Vamos a alabarle. Él se agravia cuando no lo alabamos. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. ¿Sabes qué hace la oración? Rápido, resumiendo, dos cosas. Cuando tú pasas tiempo en oración, te permite el privilegio feliz y gozoso de conocer a tu Salvador, a tu abogado, a tu intercesor, a tu Rey, al Creador del universo entero. Cuando tú tienes el privilegio de conocerlo, lo vas a amar, pero también tienes otra bendición de conocerte a ti mismo. Y cuando tú te conoces a ti mismo y te das cuenta que eres una podrida llaga, tienes que huir de este cuerpo y de esta mente y de este mal que te llena el corazón. Y entonces lo único que quieres es estar alabando y glorificando a aquel que te salvó, que te redimió y que pagó la cuenta por ti. Hermano, dos cosas: conoces a Dios y te conoces a ti. Y cuando tú conoces a Dios, tú cambias. Tú no puedes seguir en impureza, ya no puedes seguir pecando. Y no porque no quieras, no, porque no se puede. Cuando todo el cielo te contempla, cuando todos los ángeles te están mirando, cuando tú estás en la plataforma de todo el universo y sabes que todos están observando, tú no puedes sacar tu celular para prostituirte, para desafiar a Dios. No. Lo que tú estás buscando
es como ser más puro, más limpio, más santo, para poder estar más cerca de Él y ser parte de ese linaje glorioso, divino, y que Él te pueda llamar príncipe de la corte celestial con Cristo Jesús. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias. El mundo está confundido, está temeroso. Hay lugares donde la situación está difícil. Y nosotros, en lugar de ser de ayuda, en lugar de ser de bendición, también estamos tan confundidos como ellos. Perdónanos y ayúdanos a usar las rodillas como nunca antes lo hemos hecho. Ayúdanos a usar las rodillas para conocer tu grandeza, tu majestad, tu poder. El brazo poderoso que nos sana, que nos levanta, que nos redime, que nos libra, que nos abre el mar y que nos llevará al infinito a través del espacio para vivir contigo por toda la eternidad y acompañarte en una experiencia no de gente de segunda, sino gente comprada por la sangre de Cristo Jesús, siendo semejantes a Él para gloria tuya. Ten misericordia, Señor. Por favor, ayúdanos a buscarte como nunca antes lo hemos hecho, y que esta experiencia de la oración, que no te cambie a ti, pero que nos cambiará a nosotros, ayúdanos a conocernos, ayúdanos a vivir delante de ti, y ayúdanos humildemente a entender que cuando alguien ora delante de ti, que no se levante corriendo, sino que espere respuestas. Ayúdanos para que este día nosotros podamos pasar todo el día contigo, esperando tus gloriosas respuestas, para ser semejantes a ti, para tener tu imagen, para tener tu gloria, para tener tu pureza, para tener tu santidad, para tener tu carácter, para gozarnos y reírnos y felices festejar tu majestad, tu grandeza, en el gozo de la transformación que has hecho con nosotros y con aquellos que serán salvados y redimidos por el trabajo humilde que nosotros haremos en favor de ellos. Ten misericordia. Gracias por estar con nosotros. Alabado sea tu nombre. Gracias en el sagrado nombre de Jesús, que dio todo para tener estos derechos y privilegios. Lo agradecemos con toda humildad. Ayúdanos a alabarte como nunca antes lo hemos hecho. Lo suplicamos por esa sangre preciosa, hoy y para siempre. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios me los cuide, y vamos adelante. Que Dios los proteja y los llene de muchas bendiciones. Muchas gracias.